Mis abuelos, Hilario y Antonia, lo fundaron en 1931 como su medio de vida. Bueno, pues al principio se elaboraban productos básicos del cacao, es decir, chocolate en polvo, tabletas, y a partir de ahí, luego ya después de la guerra, porque hubo un parón en la guerra, claro, por falta de materias primas, se dejó de fabricar, luego vinieron las cartillas de racionamiento en el que se seguía elaborando el chocolate básico, porque era un alimento básico, y ya en el año 48 fue cuando se hizo una reforma de la tienda tal cual se ve hoy en día. Por el año 53 más o menos fue cuando las trufas empezaron a... Mis abuelos habían oído, sobre todo mi abuela, que era muy emprendedora. El chocolatero era mi abuelo, pero la emprendedora era mi abuela. Y empezaron a hacer mezclas pues para una cosa que habían oído que se llamaba trufas, y empezaron a hacer sus mezclas, darlo a probar a los clientes, a ver qué tal les parecía esa nueva textura que habían hecho. Mi abuelo tenía mucha amistad con el dueño del Teatro Ruzafa, y entonces por aquellos tiempos venía María Samper a actuar, y sabían que le gustaba mucho el chocolate, entonces le mandaron una caja de trufas. Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que en el medio de la obra o de lo que estaba, se puso a hablar de las trufas, esas trufas de Hilario, qué buenas las trufas de Hilario. Total que a partir de ahí fue cuando pues la gente empezó a venir a ver qué eran esas trufas, ¿no? Venía gente de Madrid, de Barcelona, que habían oído hablar de las trufas, y mi abuelo pensó, bueno, entre mi abuelo y mi abuela, porque eran un gran equipo, la verdad, que había que hacer algo que preservara, que pudiera durar el viaje, ¿no? Que llegaran bien las trufas a Madrid y a Barcelona. Entonces se inventaron las trufas cubiertas, que son las que hemos estado elaborando ahora. Las trufas, la diferencia es, la masa de dentro es la trufa, pero con un baño de chocolate, y eso lo que hacía era pues como un aislamiento, ¿no? La aislaba y hacía que perdurara más para el viaje. Nuestros tres productos estrellas son primero la trufa clásica, el cubanito y la trufa cubierta. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos dentro de los bombones, están los bombones clásicos, que son con los primeros que empezaron mis abuelos, como es el bombón de barquillo, que es el cubanito en pequeñito, el bombón de nougat, que es todo triturado y se hace con 2 cucharitas y se sigue haciendo con 2 cucharitas. Está también el bombón de guirlache, que elaboramos nosotros el guirlache, es decir, todo lo que en Martínez se vende está elaborado por nosotros, desde el principio hasta el final, o sea, el chocolate, o sea, nosotros compramos la manteca de cacao, la pasta de cacao, el azúcar, y a partir de ahí hacemos nuestras diferentes fórmulas con nuestros diferentes porcentajes. Bueno, aquí oímos a diario, pues nos cuentan muchas anécdotas de, bueno, pues eso, muchas conquistas, pues mi marido me conquistó con trufas o con cubanitos, quiero decir que hay muchas historias muy entrañables. O tradiciones, pues todos los años no pueden faltar las trufas el día de Nochebuena, es una tradición, a lo mejor fallecen los padres y se quiere continuar con esa tradición. Con los cubanitos también hay muchas. Ayer mismo atendía a una señora que me decía, paso por aquí a comprarme un cubanito porque mi padre me venía, cuando me portaba bien me traía un cubanito, o cuando sacaba buenas notas me traía un cubanito, o sea, hay pues historias muy entrañables, de verdad. Estar en la asociación para nosotros supone un gran respaldo, en el que cualquier problema que nos surja pues con un tema con la administración, o por ejemplo para tramitar una subvención, o inclusive para la promoción de nuestro establecimiento, siempre está ahí la asociación apoyando, siempre.
Y yo aparte formo parte de la Junta Directiva y me siento muy implicada en todo lo que haga falta.